Hola, mi nombre es Rafael Gárate, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica. Este ya es mi cuarto año y mi encomendación hoy es hablar acerca de diagnóstico electrónico a bordo, una materia clave para la carrera y donde expresa los conocimientos con respecto a los diagnósticos electrónicos a bordo, valga la redundancia. Nuestro profesor, quien está a cargo de este ramo, es Mauricio Rivero. La sección es 004B y la encomendación es hablar y desarrollar acerca del DTC P0115, sensor ECT, Engine Coolant Temperatura, o más conocido como el sensor de temperatura, básicamente en español. El código de avería de falla P0115 es un código que tiene relación directa con el sensor ya mencionado y se identifica cada vez que estos fallan, no tan solo este, sino todos los sensores digamos, del vehículo en sí o del motor en sí, tienden a tener fallas. En este caso, cuando se genera una, el indicador más importante es la señal en el tablero del check engine. Y en ella se puede identificar a través de un escáner el cómo se procede a la investigación o al descubrimiento de esta misma falla. Por lo tanto, es importante considerar que al momento de que identifiquemos un código que no lo dice inmediatamente el tablero del vehículo, sino más bien solamente una señal, identificar primero con un escáner para saber dónde está esta falla. Propiamente tal, en este PPT podemos ver que la falla está asociada al sensor SD. Y cómo, cuando acude un vehículo al taller, ¿cómo lo identificamos? De la siguiente forma. Antes de instalar el escáner, se identifican las anomalías de funcionamiento que van desde humo en el escape, aceleraciones de la RPM tanto en frío como en caliente, y que hacen que estos fallen de esa forma. No hay mayores indicios ni mayores fallas al respecto, ni síntomas, salvo los que acabo de mencionar. Ahora, si bien es cierto, esta señal, como dije al principio, no necesariamente puede ser arrojada de este sensor, puede ser también de otro, pero en este caso, esta es la disyuntiva. El procedimiento es identificarlo a través de un escáner. Si el escáner es de la marca, en este caso, nos va a arrojar inmediatamente el código que usted ve ahí en la imagen del sensor correspondiente. Si el escáner es un poco más genérico, no le va a decir inmediatamente la falla, pero sí le va a arrojar un poco a dónde está asociado el defecto en este caso. Por lo tanto, es importante también tener el manejo y saber cómo poder atacar la avería o identificarla y de esa forma poder también a la misma vez solucionarla a través de las comprobaciones de los rangos de trabajo de este mismo sensor. Posteriormente, podemos identificar en esta imagen que nuestro sensor tipo termistor es un sensor con coeficiente negativo. Eso quiere decir que a mayor temperatura, este disminuye su resistencia y es inversamente proporcional. Tiene una resistencia de alimentación de 5 volts que va en serie con el sensor en sí. Tanto como se ve en esta zona y en esta otra de acá, ahí identificamos que es en serie. Por lo tanto, la otra señal de E2, que es la señal de retorno, es la que se va modificando a través de que la temperatura va teniendo respuesta en el mismo motor. Los rangos de trabajo de este mismo dependen netamente de la temperatura y ahí es su comportamiento en donde va modificando ya la mencionada señal para esa identificación. La ubicación que estos poseen es netamente en la culata, nunca por debajo de ese nivel, es porque ahí es donde se concentra la mayor temperatura del motor. Entonces vale decir que el sensor necesita y depende del funcionamiento de trabajo del motor para así empezar a trabajar y entregar su señal correspondiente a la unidad de control. Ahora, esto, tal como se ve acá,
las fallas comúnmente que se dan puede ser, qué sé yo, el conector pasado a llevar con cualquier herramienta, se quiebran, eliminan su señal o a veces toma o no toma y eso es una señal errónea. A veces no necesariamente el sensor falla, sino a veces son los conectores, el cableado o algún pin cristalizado que se daña y pierde su continuidad de señal. Y también, por último, los conectores que quiebran sus conectores mismos, para la redundancia, sus enchufes, sus plásticos se dañan y estos tienden a separarse. Podemos ver que en estos vehículos de motores transversales su funcionamiento actúa de diferentes formas. Primero, uno de los sensores en el vehículo transversal es de activación de un electroventilador, pero es de forma indirecta. Solamente en los vehículos más arcaicos funcionaban con otro tipo de bulbos que se le llamaban, que eran, a medida que adquirían temperatura, estos se unían y activaban sus sensores. Y esto con el tiempo fue cambiando. Hoy día solamente el sensor de oxígeno, el sensor de temperatura es el encargado de encender, conectar y desconectar estos sistemas. Ahora, en los de mando directo esto ya no aplica, porque simplemente funcionan a través de un viscoso. El rango de trabajo de temperatura, como se los dije al principio, funciona inversamente proporcional. Esta es la menor temperatura, 20 grados normales, y su temperatura está en 2,10 a 2,9 kiloohms. ¿Qué significa eso? Que su resistencia se mantiene en el rango más alto porque su temperatura es baja. Si seguimos bajando y nos encontramos con 50, podemos encontrar que su temperatura o su resistencia de kiloohms está en 0,68 a 1 kilo. Y ahí se nota ya que va reduciendo, por lo tanto se coloca a la inversa. Aumenta a 90 y ya ahí se reduce al máximo. Por lo tanto, sus rangos de trabajo están netamente proporcionales a la temperatura y dependen de ello. A diferencia, hacer la comparativa con los dos manuales, no hay mucha diferencia en la comprobación y reparación para estos mismos o el descubrimiento de estas fallas. Sin embargo, la diferencia única que se pudo encontrar fue que uno le pide, como fabricante, la comprobación de la masa, comprobar terminales de masa. Y el otro simplemente no dice absolutamente nada, pero es el procedimiento en sí lo mismo. Revisar el cableado, medir la resistencia, hacer la comprobación del sensor en directo y según cómo se va dando, ahí va obteniendo respuestas y según la experiencia te va diciendo el cómo se va o cómo se repara o se soluciona el problema de inmediato. Se usa simplemente un multitester para la comprobación de la masa o para la continuidad, se usa en continuidad, si es para voltaje se usa en voltaje y así sucesivamente para su comprobación. Esta es la forma de medir continuidad en un cable sea cual sea el cable o el pin o el terminal, se conecta de un extremo a otro y se comprueba si realmente hay una resistencia o una continuidad del mismo y no esté dañado, en el caso de que fuera el cable y no el sensor. Por lo tanto, su comprobación más efectiva es en los rangos de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que se coloca un recipiente con agua hirviendo, se toma su temperatura de trabajo, que son aproximadamente entre 90 y 92 grados Celsius, y se comprueba si se modifica la señal de retorno. Y en esa medición de señal de retorno se miden en ohms y se puede a la misma vez, en kiloohms, y se puede a la misma vez identificar si su funcionamiento es correcto. Si es correcto y está bien, el sensor no es la falla y se debe descubrir a través del cableado, el pin o los conectores. Si es el sensor y no hay modificación de la señal de retorno, significa que efectivamente el sensor está dañado. Estos sensores no se reparan, no se cambia su resistencia, no se hace absolutamente nada más que reemplazarlo inmediatamente. Siempre con el repuesto original, por supuesto. Posteriormente a esta reparación ya se hace una señal, después de esta reparación ya se determina netamente la comprobación, se hace el reemplazo del repuesto en sí, se entrega el vehículo escaneado, reparado, solucionado y ya estaría en funcionamiento de entrega. Esto sería con respecto al sensor. En conclusión, podemos decir que es un sensor muy importante, imprescindible para el funcionamiento del motor y a la misma vez para lo que tenga o lo que está relacionado
con el tema de los gases o el tiempo de inyección o el tiempo de los rangos de trabajo del mismo motor. Muchas gracias.